una invitada, Elena Viso, a quien le agradecemos muchísimo su participación hoy. Bueno, después te presento, la presentamos bien. Em, Yo voy a hacer una pequeña introducción, sobre todo del tema de este año y de la clase en particular. Después, Elizabeth Soldi va a hablar sobre las vacantes de Eurípides, que es la obra en la que se inspiró también Mauricio Cartún para su obra Baco Polaco, que es la que vamos a trabajar hoy. Después, bueno, voy a retomar yo la palabra y voy a hablar un poquito de Baco Polaco y después la escuchamos a Elena y esperemos que haya tiempo para la conversación entre todos. La idea es que podamos participar. Bueno, empiezo entonces con la introducción, a ver si puedo compartir pantalla. Estás habilitada, fíjate por las Estoy dudas. habilitada. Bueno, a ver. Bueno, esta es la bibliografía, pero acá. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, Clau, se ve perfecto. Bueno. Entonces empiezo con la introducción. Bueno, como habrán visto, la imagen que elegimos para nuestro seminario representa el grito desgarrador de una mujer que abre su boca, lo más grande posible, arquetipo de la imagen trágica que resuena, bueno, en el Guernica de Picasso, en el grito de Munch, en Madre Coraje de Bertolt Brecht, cuando la obligan a mirar el cadáver de su hijo, en el grito de horror de Ágave en Las Bacantes, cuando se da cuenta que devoró los restos de su hijo Penteo, y en tantos otros gritos áfonos que expresan la tragedia humana. Esperen un poquito. Ahí va. Nos ocuparemos este año de las tragedias clásicas y de la actualidad o no de la tragedia. En la clase de hoy trabajaremos las vacantes de Eurípides, que podríamos considerar la tragedia del retorno de lo reprimido, y la reescritura actual que hace Mauricio Cartún en Baco Polaco. Una cita de Lacan, de su versión del sujeto de 1960, en la página 773, si tienen otros escritos, me introdujo a un aspecto del tema de este año. La cita dice así: el Edipo no podría conservar indefinidamente el estrellato de unas formas de sociedad donde se pierde cada vez más el sentido de la tragedia. Bueno, es una cita para trabajar, digamos, durante el año. ¿Qué quiso decir Lacan con esto? ¿Cuál es el nexo entre tragedia y psicoanálisis? Sabemos que Freud hizo de la tragedia edípica un paradigma. Esa fatalidad trágica en Edipo anticipa efectivamente la noción del inconsciente. Vemos al héroe cargar con la responsabilidad de sus actos, no siendo el agente de los mismos, los realiza sin saberlo. Para Lacan, en cambio, la esencia de la tragedia es Antígona, que representa el deseo puro. Antígona es la heroína que no retrocede frente a su deseo, que la conduce a un franqueamiento que sabe pagará con la muerte. Es una víctima terriblemente voluntaria que realiza la tragedia familiar. Tenemos entonces la tragedia clásica, la del nombre del padre, podríamos decir, que para Aristóteles deviene del ritual dionisíaco. De ahí que tomemos en esta clase las vacantes y Baco Polaco. O sea, Baco es el nombre, sabemos, del dios griego Dionisio, ¿no? El teatro se iguala así a la tragedia. Su función es producir catarsis, descarga de emociones, idea que Freud tomará en los inicios del psicoanálisis. Pero como dice Lacan en esa cita que les leí, el hombre moderno ha perdido el sentido de lo trágico, porque deja de leer en el dolor los signos de la verdad.
Ya el autor George Steiner en 1961 había escrito La muerte de la tragedia. Esto no después, en todo caso, bueno, comentamos ese libro que es muy interesante. Esto no quiere decir que el mundo no esté lleno de tragedias. Incluso, bueno, en la actual guerra en Medio Oriente es una prueba de ello. Pero las tragedias del nombre del Padre son de otra época, pues el Padre hoy se ha evaporado. Vemos que el síntoma ya no quiere decir nada, que se cierra la puerta del inconsciente. De ahí que Lacan pensara la normalidad de la psicosis, ¿no? Incluso hay otra cita muy interesante en la proposición, que en la página 275 de los otros escritos dice, retiren el Edipo y el psicoanálisis en extensión, diré, pasa enteramente a la jurisdicción del delirio del presidente Schreber. Luego, Eric Laurent, mucho más adelante, hablará del sentimiento delirante de la vida, como un eco irónico del libro de Unamuno, El sentimiento trágico de la vida, que es de 1913, libro que también leímos para la ocasión. La época contemporánea se caracteriza por un debilitamiento de los grandes relatos. El sujeto queda más expuesto al goce y la realidad se vuelve excesiva, sin mediaciones. El ascenso al cenit del objeto A, que es el nuevo astro que ha silenciado el sol del nombre del Padre, fuerza a los sujetos a invenciones particulares que ocupan el lugar de lo que fue el nombre del Padre como herramienta estándar. Desde que Nietzsche, ya en El nacimiento de la tragedia, que es de 1871, revelara que Dios ha muerto, se ha perdido la fe en el significante y la significación. Esto es muy importante porque para Nietzsche, es un libro precioso, es El nacimiento de la tragedia, la dualidad de la experiencia artística está representada por los dioses Apolo y Dionisio, o sea, de ambos. El dios Apolo más ligado al arte de la escultura y Dionisio al de la música. La evolución del arte proviene de estas dos fuerzas opuestas que se armonizan en la tragedia ática, o sea, ambas son importantes. Nietzsche va a comparar, digamos, las tendencias apolíneas con el sueño, del cual los artistas obtienen inspiración, y las dionisíacas con la intoxicación. O sea, Dionisio encarna el éxtasis y la unidad que disuelve fronteras entre el individuo y la naturaleza, y la intoxicación de la fiesta conduce a la alegría compartida, ¿no? Ambas tendencias son vitales para la creatividad y su interacción es fundamental para la expresión artística. Bueno, siguiendo con un poco la caracterización de la época y por qué Eric Laurent habla del sentimiento delirante de la vida, hoy se combina a los sujetos a anular los elementos dolorosos de su propia historia. Se propone erradicar el malestar propio del ser hablante y el malentendido entre los sexos. No se le exige ninguna renuncia, pareciera que todos los goces están permitidos en un empuje a gozar sin límites. Ya no se tiene presente en el horizonte del existir ni la muerte ni la finitud. Hay también una pretensión de liberarse de las determinaciones por las que estamos constituidos. La tragedia clásica, en cambio, revela que el pasado no se puede eliminar, que es irreparable. Donde ya hay compensación, justicia, no hay tragedia. Pero esto no debe necesariamente conducir, obviamente, a un destino trágico, ¿no? Para nosotros el pasado no se elimina, se historiza y recorta las marcas significantes y de goce para hacer algo diferente con ellas. Se trata, además, digamos, en un análisis, pasar de lo trágico de una vida para transformarla en comedia, ¿no? Mauricio Castún incluso nos dice, ¿no? La tragedia siempre nos da elementos para reírnos. Y voy a finalizar esta introducción con una frase del querido Juan Carlos Indart, que dice así:
El psicoanálisis es una experiencia de libertad frente a lo que nos determina. Bien, esperen que me olvide de dejar de compartir pantalla. Acá. Quería pasar, bueno, a la otra diapositiva que no tuve tiempo, que es la bibliografía que ustedes la recibieron por mail. Bueno, escuchamos entonces a Elizabeth Soldi que nos va a hablar más de las vacantes de Eurípides. Dale, Elizabeth. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Titulé mi trabajo A quien un dios quiere destruir, antes lo enloquece. El teatro griego tiene sus raíces en distintas celebraciones religiosas que incorporan el canto y la danza. Hacia el siglo VI a.C., los atenienses empezaron a celebrar las Dionisias, festival urbano con coros danzantes que compiten por premios. Las Bacantes forma parte de una trilogía de tragedias póstumas de Eurípides, que incluye también las obras Ifigenia en Áulide y Acmión en Corinto. La trilogía ganó el primer premio en las Dionisas, pero podríamos preguntarnos, ¿qué es una tragedia? Aristóteles la define en el capítulo 6 de la Poética como la imitación de una acción de carácter elevado y completa, dotada de cierta extensión en un lenguaje agradable de una especie particular que ha sido hecha o lo es por personajes en acción y no por medio de una narración, la cual, moviendo a compasión y temor, obra en el espectador la purificación propia de los estados emotivos. Las Bacantes trata sobre la introducción en Grecia del culto a Dioniso, una religión muy distinta de la helenística clásica. En la obra, Dionisio llega a Tebas y revoluciona a las mujeres, que celebran sus ritos en el monte Citerón. El rey Penteo se opone a la divinidad y marca así su destino trágico. Engañado por Dioniso, se disfraza de mujer y va al monte, donde será despedazado por su propia madre, tía y otras bacantes. De regreso al palacio, Ágave lleva la cabeza de Penteo en un tirso, creyendo que es una cabeza de león. Cadmo lamenta su suerte. La dinastía ha terminado, ya que Penteo muere sin haber tenido sucesor. Con su acción feroz y los éxtasis de sus odas corales, Las Bacantes se concibe como el reflejo del espíritu dionisíaco en toda la literatura y la única tragedia ática conocida que tiene a un dios como protagonista. Solo en Las Bacantes de Eurípides parece cumplirse esa posesión dionisíaca del coro, pero se trata de una pieza no antigua ni arcaica, sino arcaizante, una de las últimas tragedias, la única conservada, en que sale a escena Dioniso. Esta tragedia plantea el desigual enfrentamiento entre el ser humano y la divinidad, a la vez que expone las tensiones de la religión y el pensamiento griego de los siglos V a.C. No se divide en actos ni en escenas. La acción de la obra, como la mayoría de las tragedias griegas, se limita a un período de 24 horas. El coro, por su parte, está constituido justamente por las bacantes, devoradoras, adoradoras de Dioniso, que siguen al dios desde Asia. Dioniso no exige templos ni sacrificios sangrientos, solo pide que no se lo niegue, porque negar lo dionisíaco, lo instintivo, lo inexplicable, lo extático, es provocar el caos. Como señala Jean Cot en su libro El manjar de los dioses, las bacantes se escribieron en la tercera década de la Guerra del Peloponeso. Menos de 2 años después de su estreno, Atenas cayó. La historia, como solía decir su antiguo mentor, Jerzy Stemptowski, se había desatado. La civilización griega atravesaba la mayor de sus convulsiones, de la que nunca se ha recuperado del todo.
Las Bacantes es la tragedia de la locura de Grecia, la locura de los gobernantes y del pueblo. Unas líneas adelante concluye: en épocas de locura siempre aparecen dioses locos y sus profetas aún más locos. Un subtítulo: La locura de Penteo y las tretas de Dioniso. A quien un dios quiere destruir antes lo enloquece. Es un verso que se atribuye a Eurípides y nos invita a pensar: ¿qué entendemos por locura? El lenguaje de la locura trágica sugiere que la locura involucra daño temporario a las entrañas. Alguien está loco cuando comete un acto loco. Después del acto terrible recobra la cordura. ¿Qué es la locura para el psicoanálisis? Lacan plantea en Acerca de la causalidad psíquica que el loco quiere imponer la ley de su corazón a lo que se presenta como un desorden del mundo, una empresa insensata. El sujeto no reconoce en el desorden del mundo la manifestación misma de su ser actual. Las leyes de la polis habitan en el corazón de Penteo y quiere imponerlas para restaurar el orden, hecho que trae más caos. Se golpea a sí mismo por vía del rebote social. Penteo encarcela a Dioniso, lo insulta, le corta sus dorados rizos. Estos hechos serán castigados por Dioniso a través de Ágave, presa de la locura punitiva por el dios. Ahora nos preguntamos: ¿cuándo está loco Penteo? ¿Qué trampas tiende Dioniso? Jean-Cot subraya el paralelismo de los dos agones. Un agón es la escena central de contienda entre dos personajes con visiones totalmente opuestas. En las Bacantes corresponde a la simetría estructural de la primera y la segunda parte de la obra, pero se trata de un paralelismo y de una simetría peculiar que configuran una inversión simbólica central de la situación, el rol y el signo de los protagonistas, Dioniso y Penteo. Ambos tienen la misma edad. Sus madres son hermanas. Tienen un abuelo común, Cadmo. Ante el joven con armadura, Penteo, orgulloso de su recién adquirida virilidad, se encuentra el extranjero, Dioniso, con aspecto de niña, que sería bueno recordar que se disfraza de hombre para poder ingresar en Tebas. En el primer agón escuchamos a Dioniso que dice: Penteo rechaza mi culto y me niega las libaciones y no se acuerda de mí en sus preces. Dioniso regresa a Tebas donde nació para vengar su nombre y el de su madre, demostrando su divinidad. El nombre Dioniso significa nacido dos veces, su madre Semele y del muslo de su padre, Zeus. Semele, una mortal, murió en el parto, y las hermanas de ésta siempre negaron el carácter divino de Dioniso. La familia de Semele gobierna Tebas, a donde ahora vuelve Dioniso, con voluntad de venganza. Allí las mujeres le rinden culto extasiadas en el monte Citerón, al grito de Ebogé, al son de las flautas frigias. El caos causado en la ciudad desespera al rey Pentero, que procura aniquilar el nuevo culto a pesar de las advertencias de su abuelo Cadmo y del adivino Tiresias. Ambos le recuerdan la suerte que corriera Actión, convertido en siervo por Diana y despedazado por sus propios perros. Leemos a Nietzsche: ante todo, debe subsistir lo dionisíaco. ¿No habrá que emplear la violencia para arrojarlo del dominio helénico? Ciertamente, responde el poeta, si esto fuera posible, pero el dios Dioniso es demasiado poderoso. El adversario más hábil, por ejemplo Penteo en las Bacantes, se siente herido imprevistamente por sus sortilegios y corre a su fatal destino. El poeta envejecido parece compartir la opinión de los dos viejos, Cadmo y Tiresias, y pensar con ellos que la desaprobación de los más sabios no podrá destruir esas antiguas tradiciones populares, este culto eternamente vivo de Dioniso, y que será necesario, en presencia de estas fuerzas extraordinarias, dar muestras de una simpatía prudente, que es lo que no hace Penteo, y diplomático. Por otra parte, el
nombre Penteo significa hombre de las penas y se refiere a su muerte por desmembramiento, es Paragmos. En el segundo agón leemos a Penteo, que se queja. Parécenme ver dos soles y dos Tebas de 7 puertas. Penteo está cansado de la locura de las mujeres. Dioniso le tiende una serie de trampas y termina venciendo a Penteo utilizando la curiosidad del joven. Lo convence de observar de cerca los festejos dionisíacos, por lo cual debe disfrazarse de mujer. ¿Y presenciarás de buen grado lo que te será fatal? Le pregunta Dioniso. Penteo cae en la red porque anhela ver lo que no debe intentarse. Dioniso confunde los sentidos y el entendimiento de Penteo, alcanzado por la locura trágica, y le dice: Antes no estabas en tu sano juicio, ahora piensas como debes, sentencia Dioniso. Se suceden una serie de malentendidos, de los cuales Penteo concluye que será el vencedor, sin advertir que él será el cazador cazado. La matanza transcurre fuera del escenario y sabremos de ella a través del mensajero y del coro que anuncian: grata lucha la de despedazar a un hijo con manos que gotean sangre. Desenlace. Ágave se pregunta: ¿y qué relación hay entre Penteo y mi locura? El clímax se da cuando Penteo cae en la treta de Dioniso y es asesinado por su propia madre. Penteo es apresado por las Ménades, entre las cuales está su madre Ágave. Lo desmembran y ensartan su cabeza en un tirso. Cuando la mujer llega al palacio para exhibir orgullosa su presa, Cadmo la interroga y toda la estirpe real sufre su destino trágico. Dioniso envía al exilio a todos los miembros del palacio y deja manifiesta su divinidad. Cierra el coro. Bajo múltiples formas se muestra el hado, y muchas cosas que no se esperaban hacen los dioses, y lo que aguardaban no viene, y el cielo les da un final inopinado. Así ha sucedido ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Nos parece importante hablar sobre, bueno, las vacantes de Eurípides, ¿no? Eh, y para adentrarnos en esta obra, por suerte salió el libro ahora de Mauricio Cartún, que se los recomiendo, es una belleza. Eh, Así, bueno, uno puede adentrarse en los detalles, digamos, de la construcción de esta obra, de esta reescritura. Bueno, yo les voy a hablar un poquitito de la obra para que los que la vieron, bueno, lo van a entender más, y los que no la vieron, bueno, invitarlos a que la vean. La historia, digamos, que cuenta Cartoon es la de una troupe integrada por la reina Esther, que es una virgen vitrolera, como una DJ, digamos, mitológica que va de pueblo en pueblo con su hermana Sarita, llevando la fiesta y provocando bacanales, junto al empresario, digamos, Silenio, que es una especie de cafillo, y se les pega el opa del pueblo, que es el dios Baco o Dionisio, disfrazado de tonto. Bueno, la tragedia estalla cuando Penteo, que en esta obra es el heredero del poder local, se obsesiona con la reina Esther, ¿no? Em, a diferencia, digamos, del mito griego, donde se busca regular la fiesta, aquí Penteo representa la barbarie y la violencia, ¿no? Negándose a aceptar un no, en este caso de la reina Esther. Es interesante ver las diferencias y las similitudes. Después él va a decir, muy interesante, la obra dice que tiene euripideses y cartuniadas, ¿no? Esta obra Cartoon la escribió hace muchísimos años, en el 2002, bueno, en el marco de un festival de teatro griego en el Conex, presentó algo que no fue aceptado. Él había ido a leer El manjar de los dioses, que es de Jean Cot, que es también un libro interesantísimo. Jean Cot es un crítico y teórico literario polaco. Bueno, es un libro sobre tragedia griega. Ahí hay un análisis de las vacantes. Bueno, Cartoon se entusiasmó mucho con el mito de las vacantes,
la presencia del ritual báquico, el origen del carnaval y el Purim, que es el carnaval judío. O sea, Reina Esther es un personaje, digamos, de judaísmo, ¿no? Y en el título ya está este cruce, esta mezcla entre el mito de este autor, de Eurípides, y el autor Jan Kott, por eso Baco polaco, ¿no? O sea, la obra es un pastiche entre gauchesca, mito griego, carnaval, está situada en la Pampa Argentina de los años 30, podríamos decir, ¿no? Bueno, en un momento Cartoon volvió a ese escrito y vio que resonaba muy fuerte en la actualidad, sobre todo el tema del abuso, del odio y del resentimiento, que aparecen explícitamente, yo diría, en la política actual, nacional e internacional, ¿no? El odio pareciera que es el elemento que manda. eh, bueno, es redundante, pero frases como estos zurdos de M, el Estado ladrón, el odio a los judíos, el odio a los musulmanes. O sea, el discurso del odio lamentablemente es el que parece que se está imponiendo. La obra es interesante porque está pensada desde la cabeza del tonto, ¿no? Baco Dionisio es el opa. Recordamos esa famosa frase que proviene del soliloquio de Macbeth, ¿no? Cuando comprende que su ambición, sus crímenes carecen de sentido, que es la frase, bueno, es un cuento contado por un idiota lleno de sonido y de furia, que no significa nada, ¿no? Esa frase es la que después inspiró el título de la novela de Faulkner, El sonido y la furia. Bueno, Baco Polaco tiene varios personajes, todos actores y actrices egresados de la EMAD. El personaje de Baco Dionisio le habla al público, y esto es muy interesante porque nos otorga como una condición ficcional. Nos habla a nosotros, que seríamos la peonada, ¿no? Los negros de M, digamos, que van a la fiesta. Eso crea una energía de interlocución con los espectadores. Y Dionisio representa la danza, la música, el frenesí, ¿no? El éxtasis, pero también la vitalidad de la fiesta y del teatro. Yo creo que en esta obra Cartoon reivindica la fiesta báquica. Em, Penteo es el personaje, digamos, negativo, que en el mito es devorado por su madre, como nos dijo Elizabeth, que es el que manda, el rey, el patrón, ¿no? Es el hijo del poder, alguien que tiene que hacerse cargo de la herencia del padre, que nunca tuvo novia y que quiere sí o sí a la reina Esther. Sabemos, porque él lo dice, que fue un niño dañado, que no se recuperó nunca y no sabe cómo manejar lo que le legó su padre, ¿no? Actúa con la energía del odio. Durante el carnaval, hacia el final, se disfraza de chancho y va a terminar, digamos, carneado por la peonada, ¿no? Como dice Cartoon, como morcipán de Penteo. En realidad es devorado por su rencor y su resentimiento. Tiene efectivamente el goce del odio al otro. Bueno, lo súper interesante que me parece, bueno, muy psicoanalítico, es que el personaje se construye alrededor de un malentendido. En un momento él dice odio, odio, piensa que son las últimas palabras del padre en su lecho de muerte, y la madre, Ágave, en un momento le revela que no dijo odio, odio, dijo oh Dios, oh Dios. Eso es genial. Algo que nunca se olvidó, algo que fue dicho y se inscribió para siempre y que él se ha dedicado a verificarlo. O sea que Penteo lleva la marca de ese enunciado que dibujó, podríamos decir, su destino y su goce. Ese equívoco por homofonía cobró una resonancia excepcional y develó su sinsentido absoluto porque se construyó sobre una equivocación. Bueno, ¿por qué yo decía antes que es la tragedia del retorno de lo reprimido? Porque ese goce que se rechaza, que está identificado en Dionisio, retorna eh, eh, en realidad de la peor manera, ¿no? En la figura del enemigo odiado. O sea, Dionisio fue expulsado y vuelve al pueblo. Eh,
El mundo entonces empieza, digamos, ¿no? Con este enemigo odiado a alfombrarse de odio, y eso ya sabemos que, bueno, como dije antes, lleva a la guerra, ¿no? El discurso del odio permite después las acciones del odio. Bien, después tenemos a las hermanas vitroleras, ¿no? Tenemos entonces el personaje de Dionisio o Baco, el personaje de Penteo. Luego están las hermanas vitroleras, la linda y la fea, la reina Esther, que como les dije es la heroína judía de la festividad de Purim, que es vitrolera y virgen, y va a perder la virginidad, digamos, ¿no? De una manera trágica. La madre polaca de estas hermanas trabajaba en un burdel, protegía a sus hijas de ese mundo de prostitución, y Reina Esther justamente en un momento que es abusada, violada por Penteo, ¿no? Cuenta el abuso, esa escena es tremenda, aunque son solo palabras, ¿no? Es muy perturbador. Em, y ahí, digamos, se termina la risa por ahí. O sea, ahí eh, la violación reinstala de alguna manera la tragedia y desde ahí ya es medio difícil reírse, ¿no? Pero bueno, hay también una mirada de género, me parece, que tiene la obra, eh, que no tiene, bueno, que no, esto es de la obra de Cartoon, ¿no? Bueno, Silenio es el otro personaje, que es el dueño de la compañía, de esta troupe. Es una especie de cafillo que traía chicas polacas, porque supuestamente a la gente le gustaban más las rubias. Y luego está el personaje de la madre, Ágave, ¿no? Que es viuda, pero aún deseante, que rechaza al hijo, a quien termina devorando sin saberlo, yendo a la fiesta con máscara para no ser reconocida. Em, Jean Cot, bueno, tiene un análisis muy interesante, digamos, de este mito, ¿no? Y dice que este rito oscuro de la homofagia es similar al incesto y al mismo tiempo su reverso estructural, ¿no? En una relación incestuosa con la madre, acá el hijo es como el surrogado del padre. Y comerse al hijo es efectivamente el reverso de darle vida y alimentarlo, ¿no? Es la negación de la sucesión, volver al punto de partida. Y en ese sentido, es el extremo del estrago materno. Bueno, como les dije, acá en este libro, Mauricio Cartún dice que esta obra tiene euripideces y cartuneadas, que a él le encantan los mitos que contienen una sabiduría, ¿no? Especial, y que tienen una condición, dice, líquida, pues corren a través de los tiempos, ¿no? Son historias que se tiñen, dice, en el lavarropas de la historia. Las bacanales acá devienen en el carnaval y en el Purim. Y a Cartoon le encanta tomar todos estos rituales, ¿no? En esta obra, como les dije, hay una mezcla inédita, es el famoso sincretismo, y hay como un ciclo patronal, me parece, de Cartoon, porque, y un análisis de la subjetividad del patrón, que ya podemos encontrar en El Niño Argentino, en Ala de Criados, en Salomé de Chacra, que son todas obras anteriores. Incluso, bueno, Terrenal, y se agrega, me parece, a esta serie de obras sobre la subjetividad del patrón Baco Polaco. Bueno, hay mucho más, pero yo pararía, digamos, aquí para darle la palabra a Elena. Em, Primeramente, Karina, bueno, la va a presentar y la escuchamos. Bueno, Clau, tenemos a Elena Viso, invitada, que no es el único ni primer año que nos acompaña, y este, bueno, es un pequeño, ¿no? CV de ella, pero bueno, lo compartimos con ustedes. Es psicoanalista, doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires. El título es Lacan, Deleuze y Lalangue, de Editorial Prometeo, del año 2017. Es profesora también por UBA, magíster en dramaturgia por la Universidad Nacional de las Artes. El título es Conflicto Dramático propio de mujeres del año 2024. Y es doctoranda en arte también por UNA y tiene un proyecto de investigación sobre teatro político. Bueno, Elena, te escuchamos. Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo acá estuve años anteriores analizando con ustedes Rota de Natalia Villamil y El brote de Emiliano Donizi. La verdad que les agradezco
ambas invitaciones y la de ahora, eh, porque yo le prometí a Mauricio Cabertún que le enviaría el análisis antes de leerlo acá, y lo hice ayer y quedó contento. Está de acuerdo con lo que les voy a decir, no es fácil. Este, de hecho, saber que él iba a leer, pues yo se lo prometí, no pude incumplir porque es mi maestro, lo considero uno de mis maestros en arte. Yo sé que él tiene una posición bastante satírica, crítica de lo que es el discurso académico. Este, digamos, yo empecé con él un curso en la Calle Vera en 2019, el último que dio en la Calle Vera, que era semestral, con clases que eran como unipersonales, cada clase era unipersonal, con 70 alumnos, éramos 70 alumnos. eh, y todo lo que yo fui aprendiendo en su introducción a la dramaturgia, porque él también es director, como ustedes saben, de sus obras, a partir de una cuestión que ocurrió con Laura Yussem en San Martín. También fui alumna de Laura Yussem, la directora teatral que estrenó obras de Griselda Gámbaro. Él se decide a dirigir él mismo sus obras, ¿no? Así que él tiene esta posición entre director y dramaturgo. De hecho, él cuando lleva adelante las obras, las estrena, las publica después del estreno, porque las va corrigiendo. Eso aparece en el libro que es tan bonito que decía Claudia recién, donde Dubati analiza, hace un análisis clásico dubatiano de la obra, que es como un más, ¿no? Leer el análisis dramatúrgico de Dubati es para empezar entrar en una obra con muchas variables de análisis. Em, bien, hace 8 años ya que hice el curso con él y yo lo considero un poco mi Sahorí, porque lo hice de él mi Sahorí. Así como Abelardo Castillo, cuando yo tenía 20 años, fue mi maestro en literatura, Mauricio Cartún lo es en teatro. De hecho, Cartún mismo saca un primer premio literario cuando era muy joven, basado en un cuento de Abelardo Castillo, Conejo. O sea, el destino literario y teatral de Cartoon tiene mucho que ver con Abelardo Castillo. Bien, yo vi 2 veces esta obra. Primero la vi a poco de estrenarse. Yo estoy dando clases en el EMAD, donde Cartoon también creó la escuela de dramaturgia del EMAD, ¿no? Yo trabajo en el EMAD desde el 2022, dando clases de psicología educacional para futuros profesores de teatro, lo que es una fiesta, ¿no? Enseñarle a actores y trabajar con lenguaje escénico es hermoso. La fui a ver, y la segunda vez que la fui a ver fue justamente para pensarla para hoy, ¿no? La segunda vez que la fui a ver fue para hoy, para tener material, hacer una lectura, ir como espectadora ya más analítica. Y ahí se coló mi hija, que tiene 17 años, y le encantó a mí. A mi hija la llevé a ver, y a mis sobrinos, que también ahora ya no son adolescentes, uno tiene 24 y el otro 19, fuimos a ver Terrenal en el 2022. Este, así que, y después la primera que vi de Cartoon en el 2006 fue El Niño Argentino. He visto otras más de Cartoon, así que yo he sido alumna de Cartoon, me considero discípula de algún modo de él, aunque yo tiendo más a lo académico también, y la vis cómica también la vi, que fue el año del 2019 donde yo hacía, que también fue hermosa obra. Entonces, él está de acuerdo, como les decía, me respondió ya el mail rápidamente, que lo que la versión que yo tengo, el análisis que yo tengo de esta obra. Eh, digamos, yo voy a pensar esta obra desde la perspectiva del teatro político, ¿no? Para mí es una obra de teatro político también, Baco Polaco. Y no solo la concibo como reescritura de las vacantes. Primera cuestión política, Penteo es cordobés. ¿Por qué Penteo es cordobés? ¿Por qué un terrateniente es cordobés en la Argentina? Interesante. Y esa es una chanza, es una cartoneada que Penteo sea cordobés.
que decía que bueno, el elenco son egresados del EMAD, algunos docentes del EMAD incluso. Eh, Baco Polaco es un extracto cartuniano, una cartunería esencial. Si alguien de otro planeta me pidiera hoy que le sugiriera una obra suya para conocerlo, le diría Baco Polaco, ya publicada en Atuel, porque concentra elementos de su dramaturgia llevados a una escala superior. Creo que es un extracto de cartoon esta obra, muy cartoon, es muy cartoon. Su teatro de jerga, como él mismo lo ha definido en alguna de las tantísimas entrevistas que escuché, está en flor. Su humor casi feroz en el final, y no voy a spoilear, cuando Ágave Tiresias ingiere un truculento morcipán del que no querrán conocer por anticipado su procedencia. Baco Polaco es la reescritura de Vacantes de Eurípides, eso es su presentación, es su forma oficial, la reescritura de un clásico. Baco Polaco es también teatro político y hay otra obra canónica a la que referiré. Hay un personaje que queda oculto hasta el final. Adelanto de esta manera estas dos claves de mi comentario. Es un personaje no anunciado en el elenco en el inicio del texto espectacular. He tomado nota en la oscuridad mientras presenciaba la obra, cuyo resultado fue asombrosamente legible. Buscaba una frase, una punta del hilo, imagen milleriana, para que se me armara una lectura de la obra que fuera un poquito novedosa. Ya tenía esa idea desde que vi la obra en septiembre, pero em, solo en una segunda vez podría decir que lo que me fue hiper claro es que Baco Polaco tiene en su ser de pastiche una semilla más potente que no es Eurípides, que es Lope de Vega. Baco Polaco también es una reescritura de Fuente Ovejuna, porque me es imposible no enlazar el final de Vacantes con ese otro final. La cuestión es que la historia de Fuente Ovejuna sucedió en el siglo XV y ahí surge lo que leo como realmente político en Baco Polaco. Lo que voy a llevar a primer plano es el personaje colectivo. ¿A qué llamamos personaje colectivo? El coro en el teatro griego es personaje colectivo. Es el personaje compuesto que disuelve la unicidad, por ejemplo, el pueblo que justicia el comendador en Fuenteovejuna. ¿Por qué es un elemento político la estructura dramatúrgica? Porque en su forma, el personaje colectivo discute el uno con mayúscula. Discute lo que ustedes y yo conocemos como discurso del amo, el poder. En Vacantes de Eurípides, el personaje colectivo que termina con Penteo es la turba de Ménades veloces como palomas que, lideradas por Baco, lo descuartizan y entre esas mujeres está Ágave, su madre. El personaje colectivo en Baco Polaco es la multitud carnavalesca, disfrazada y borracha. Penteo es quien primero reconoce entre sus asesinos a su maestra disfrazada de tropa troyano, a la que se suman Neptuno, Pandora y otros. El personaje colectivo de Baco Polaco es una multitud disfrazada de mitología. En este sentido, este personaje colectivo es síntesis, metateatro cartuniano, cuando es sabido que Cartoon ha referido a los mitos en sus obras. Podemos interpretar que la muerte de Penteo en manos del personaje colectivo del carnaval es el punto final del abuso de poder. En Terrenal, Caín fue expulsado del paraíso por Tatita y condenado a vivir con una mujer que ama y que les esquiva, por traidor, por avaro y por asesino. Caín fue condenado a padecer en este mundo el amor no correspondido por una mujer. Podemos arriesgar que lo femenino en Cartoon es poderoso, no por imposición, sino por causar el deseo. Es el deseo inagotable en Caín, su propio infierno en esta tierra. La turba del carnaval, las Ménades palomas, son la multiplicidad de lo femenino que diluye el uno del poder. Recordemos que Fuenteovejuna es la versión teatral estrenada en el siglo XVII de un acontecimiento histórico del siglo XV. Por lo tanto, es teatro político medieval. Y es político porque su personaje colectivo, el pueblo, hace justicia. La violación del comendador a una campesina le vale la muerte en manos de muchos. Lo femenino también es poderoso debido a que su ultraje mereció el castigo de una multitud. En la hermosa tesis doctoral
Construcción y evolución del teatro político, la obra dramática de Mauricio Cartún en perspectiva, 1970-2015, de Milena Bracial Escalada, del 2018, de la Universidad de Mar del Plata. Contamos con distintas variables de análisis que estudia el arco de sus obras hasta Terrenal, estrenada en el 2014. Después de esta tesis, Cartoon llevó a escena la vis cómica en 2019 y ahora Bajo Polaco. En un intento de retomar el trabajo hermoso de Milena, incluyo Baco Polaco en el teatro como parábola. En esa tesis doctoral de Milena Braciale sobre el teatro político de Cartoon, dice: con los años se abandona la insistencia explícita en lo partidario, aunque el autor no reniegue de expresar su afinidad con el kirchnerismo, por ejemplo, pero se afirma en una concepción socialista y de izquierda, anticapitalista y antiimperialista, en la que el arte se manifiesta como un contradiscurso a lo establecido y en cuya crítica se erige una persistente lucha por la procuración de justicia, libertad y soberanía. Eso está en la página 406 de la tesis doctoral, que se las puedo enviar y que está en Google Académico, se encuentra. Después salió el libro también. Penteo es un cordobés acaudalado, pegado a la pollera de una madre que no se priva de las alegrías de la vida, es inhábil con las mujeres, se abusó de Reina Estercita, la vitrolera, violándola. Nadie podía hacer justicia en su abuso de poder. Torpe, poco hombre, traidor y resentido, desconocía la alegría. Si en Terrenal hay un dios al que le gusta el baile, en Terrenal la fiesta es bien mundana. Las divinidades son fronterizas. Pero en Terrenal y en Baco Polaco hay un acumulador de capital, un codicioso que termina mal. Es en ese punto preciso donde surge la parábola. Al que mal anda, mal acaba justiciado por una voluntad superior. En Terrenal está Tita, en Baco Polaco es la turba mareada por la fiesta, que en un azar que no lo es tanto, da fin al criminal. La justicia por mano propia llega, la voluntad de lo múltiple, hastiada de abuso, se impone. En esta lógica del personaje colectivo versus lo uno del poder, cuando Penteo se presenta, lo hace jactanciosamente, a pesar de sus mermas, afirmando: a mí no me hace falta coro que me presente. Cree bastarse a sí mismo, desprecia lo colectivo. Sabemos por Lacan que el discurso del amo se cree unívoco. La verdad que termina con Penteo es la multiplicidad que es femenina, lo que también afirmó Lacan el 9 de marzo de 76 cuando sostuvo que la Lange fue creada por las mujeres. Finalmente, el que dice basta es el pueblo. El pueblo es el gran personaje colectivo que no espera. Bien, ha sido mi lectura. Cartú me responde que efectivamente Fuente Ovejuna es otro referente de la obra. Me puso, esperen que les leo, esta es una choruleada. Eh, a ver, lo que me pone Cartoon como respuesta. Gracias, Elena, mirada muy afilada, cierto lo de la fusión fue con Fuente Ovejuna y muy atinados tus conceptos. Gracias además por tus consideraciones afectuosas. Buenísimo. Muy Vengo original, como siempre, vengo con Elena. el muy bien 10 del maestro. La verdad que esa relación, bueno, es muy singular, muy original. No se me había ocurrido. Me gustó mucho, digamos, tu comentario. Bueno, abrimos un poco a las preguntas, a los comentarios, a lo que quieran eh, decir. Quería después ver un poco si te podías explayarte un poco más sobre la cuestión de lo femenino, ¿no? La turba, digamos, femenina, porque efectivamente hay un personaje oculto, pero muy visible, digamos, oculto y visible al mismo tiempo, que en algún momento, o sea, la turba o la peonada pareciera que son los espectadores a los que se dirige Dionisio, ¿no? Luego, bueno, está esta cuestión, sí, del personaje colectivo, mm, de esta turba que finalmente se come a Penteo.
bueno, esta relación que vos haces muy bien con el tema de lo femenino, ¿no? Lo femenino eh, en contraposición a lo múltiple, digamos, relacionado con lo múltiple y opuesto al discurso del amo, lo uno del poder, ¿no? Me interesaba, ¿Quieren que lo digamos. comente ahora? No hay inconveniente. ¿Querés que lo haga ahora? A ver, juntemos a ver si hay algunas otras preguntas en relación a esto u otra cosa y contestás, ¿está bien? ¿Hay alguna? Hola Dale, Claudia, no, Esmeralda. no encuentro, no encontraba Sí, la ahí. manito. Bueno, nada, me pareció muy interesante toda la clase y especialmente esta interpretación que hace Elena. A mí me trajo mucho, ella habla del siglo XV, pero también me trajo mucho a lo que plantea Michel Bakhtin del carnaval en todo el Renacimiento y el Medioevo, ¿no? Como un antipoder, justamente, como la manera colectiva de expresar en la plaza el antipoder. Eh, y me parece que posteriormente el origen de la tragedia, mucho más allá del origen de la tragedia, Nietzsche sigue desarrollando su concepción antipoder, diría, y su, eh, como diríamos, representante es Dionisios. Dionisios con Ariadna, digamos, el hilo que Ariadna a la mujer le da, va a ser el que restablezca de alguna manera la danza, el juego, la risa y lo colectivo. Como oposición, en la genealogía de la moral está muy claro a todo lo que es la línea del poder, la iglesia, los reyes, los amos de todo pelaje, ¿no? Entonces me pareció, digamos, me trajo un poco lo que plantea Elena, lo que me parece plantear Cartoon, por eso reivindica a Dionisio, esta mirada antipoder, anti-uno, como dice Elena. Así que me encantó, Elena, te felicito y los felicito a todos por la clase. Eso quería decir. Muchas gracias, Gracias. Esmeralda. Un comentario puedo hacer. Me Dale. encantó, no se me había ocurrido ni ahí la relación entre Baco Polaco y Fuente Ovejuna. Y pensando en lo femenino, mientras te escuchaba, uno de mis personajes teatrales preferidos es Laurencia. Y cuando ella es raptada el día de su boda y se escucha al pueblo decir, tornóse en luto la boda. Es decir, ¿qué pasa con la fiesta? ¿Y qué pasa con esta mujer que después vuelve y se enfrenta a los varones y les dice que son amujerados, que vayan con la rueca? Es decir, este poder que cobran las mujeres que han sido sistemáticamente humilladas por el comendador, me pareció interesantísimo porque yo no lo había pensado y bueno, me encantó. Bueno, muchísimas gracias. Dale, Elena, si querés agregar. Bueno, el tema del personaje colectivo es mi proyecto de tesis doctoral en la UNA, de teatro político, digamos. Porque cuando yo estaba investigando teatro político en dramaturgas argentinas post-Gambaro, encontré cuatro obras que me gustaron muchísimo, que me llamaron la atención y que seleccioné para trabajarlas con filosofía, o sea, por la vía de Badiou, que es como mi caballito de batalla, Badiou en lo que es teatro y psicoanálisis y filosofía. Son cuatro obras justamente de personaje colectivo, que son A propósito de la duda, de Patricia Zangaro, Las personas de Vivitelas, eh, Campo Minado de Lola Arias y El Argentino Perfecto de Ana Laura Suárez Casino. Del Argentino Perfecto de Ana Laura Suárez Casino yo tengo un paper publicado en la revista Territorio Teatral de la UNA, que fue un paper pre-tesis, o sea, publiqué un artículo académico sobre personaje colectivo en El Argentino Perfecto de Ana Laura. Ana Laura es una abogada, dramaturga, que fue profesora mía en la UNA, dramaturga de la colectiva de autoras, bueno, a mí me gusta mucho su teatro. Y ella organiza teatro político, un concurso de teatro político con el Congreso de la Nación.
Entonces, yo vengo con toda la, con toda la artillería pensando mi tesis doctoral, que ya está diseñada, ya me falta la firma del Consejo Superior, la UNA, para entrar al doctorado. Ya fui aprobada por el comité, por la comisión de doctorado, ahora en marzo. Eh, entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Que el personaje colectivo, que poco investigado, ha sido muy poco investigado en teatrología, hay un bache ahí, ¿no? Hay muy poca investigado. Fuenteovejuna es la obra más relevante, es la primera que aparece, ¿no? Cuando dice el pueblo, ¿no? Es el que mató al comendador. ¿Por qué se me ocurre la correlación? Bueno, porque hay una violación en Fuenteovejuna y se mata al violador, el pueblo mata al violador. Y acá es lo mismo, acá Penteo mata, no, perdón, viola viola a la reina Esther y la turba de carnaval lo mata. El tema es que no aparece la voluntad explícita como en Fuenteovejuna. Pero en Fuenteovejuna, a diferencia de Eurípides, en Fuenteovejuna sí ocurre que el asesinato, eso ocurrió en un pueblo. Es cierto, es un hecho histórico, un acontecimiento histórico. Fuenteovejuna ocurrió, de ahí Lope de Vega lo escribe. Ya es teatro político. Pero no es, hay un texto muy interesante, porque se ha leído mucho con el marxismo, en realidad es pre-marxista, porque ocurre antes de la aparición del Capital de Marx. Es obra teatral. O sea, por eso digo es teatro político medieval, ¿no? Porque el acontecimiento histórico, hay mucho leído sobre Fuenteovejuna y digamos, el arquetipo más cercano en personaje colectivo es Fuenteovejuna. ¿Por qué lo leo en la dicotomía de lo uno y lo múltiple? Yo me he especializado en mi tesis doctoral de psicoanálisis y psicología en un momento que fue el Mayo francés, en un debate ontológico entre Deleuze y Lacan, antes de Antiedipo. Eh, Deleuze le discute a Lacan la lógica del significante, dice que el significante aplasta el inconsciente. Esa es la crítica de Deleuze a Lacan. En el seminario 16, en lógica del sentido, Lacan le pide a la gente, alguien se meta en detalle de esta objeción de Deleuze. Como no encontré que nadie lo hubiera hecho, entré yo allí. Esa fue mi tesis doctoral. Pero ¿qué ocurre? Ahí no termina la cosa, porque después vino Antiedipo. Fue un tremendo tema, ¿no? Escrita por Deleuze y Guattari. Y ahí, a 2 días de aparecer Antiedipo en las librerías, Lacan en el seminario 19 recupera un debate en Platón, en el Parménides, que es el de lo uno y lo múltiple. Habla de eso en el seminario 19, Lacan. Ajá. Y, o casualidad, es lo que Deleuze y Guattari traen con Antiedipo. Eh, el uno, ese uno, el discurso del amo, en los discursos sería el discurso del poder. Ujú. Ahora, la multiplicidad, ¿cómo la leemos en los discursos? ¿Dónde está escrita? No aparece en los discursos, escrita explícitamente la multiplicidad, sino en la Lange, que va a venir formalizada por Lacan en el 20. A un año de Antiedipo, Lacan formaliza la Lange en el 20. Que la Lange, que es ese inconsciente, tenemos múltiples definiciones de la Lange, hay mucho trabajado al respecto, es múltiples S1, vectores C2. La multiplicidad, después Lacan en el 23 va a decir, en marzo de 76, creo que es el 23, es dable suponer que la Lange la inventaron las mujeres, ¿no? Lacan le da un atributo a la Lange que es femenino. Entonces, si pensamos eh, cómo se expresa lo femenino, cómo se escribe lo femenino, tenemos el objeto A en la fórmula de sexuación, pero tenemos la Lange también. Entonces, ahí yo le atribuyo al personaje colectivo hecho de múltiple, es una escritura dramática de lo múltiple del personaje colectivo. Ahí no hay un protagonista en el personaje colectivo. El personaje colectivo, las obras de corales no tienen protagonista.
tienen varios, como en las personas de Vitelas, como en A propósito de la duda, como en Campo Minado, son distintos excombatientes ingleses y argentinos de Malvinas, o en la obra de Ana Laura, hay distintos personajes del peronismo de 45, que es coral, es una obra coral. Ahí hay estructuralmente una forma de lo femenino en lo múltiple, ¿no? Esa es la lectura que hago de la feminidad, que no es estrictamente el objeto en la fórmula, sino en la multiplicidad o sea, en lo femenino que Lacan le atribuye a la Lange en el 23. Muy No sé si se interesante, porque entendió. es esta cuestión me parece, de lo múltiple, sin jerarquía, sin la jerarquía, digamos, que del poder, ¿no? Porque Exactamente, muchos, exactamente. ¿no? Ujú. Esta cuestión de que están todos, incluso me parece que no es menor la diferencia esta que vos decís del final de Fuente Ovejuna, donde donde acá no aparece la voluntad explícita de comerse a Penteo, ¿no? Claro, Digamos que es podrían, por eso yo decía que era la tragedia también del retorno de lo reprimido, en el sentido de que es la consecuencia de haber negado a Dionisio. Por eso Claro. Cartoon hace una reivindicación de la danza, de la fiesta, de las bacanales devenidas en carnaval, y dice, ¿qué pasó que de todo eso hoy, dice Cartoon, nos quedaron solo las reuniones, ¿no? Ujú. O ese carnaval, bueno, digamos, localizado en un determinado momento, digamos, del año, ¿no? Pero me parece muy interesante incluso para pensar la cuestión de lo múltiple o de las comunidades femeninas o de claro. Claro. ¿no? El Distinta no no, todo. no es una organización, Claro, claro, no Es claro, es una una forma del no organización todo. dirigida por Lo un colectivo líder, es una forma del no todo. claro. claro, para distinguirla de psicología de las masas, digo, ¿no? Claro. O sea, acá, digamos, yo me voy a ir, ya está, el proyecto de tesis. Imagínense llevar a Lacan en su debate con Deleuze, a Badiou, a la una. Voy a llevar la peste, tin, tin, tin. Porque a Badiou poco se lo entiende porque es tan lacaniano Badiou. Tiene tanto, por Sí, ejemplo, la filosofía del teatro tiene muchísimos supuestos lacanianos de cuando Lacan lee Hamlet en el seminario sexto. O sea, sí. filosofía del teatro de Badiou, la Rapsodia para el teatro de Badiou, hay que leerla con el seminario sexto, la lectura de Hamlet de Lacan. Bueno, yo llevo eso a mi tesis doctoral en la UNA, imagínense. Bueno, fui admitida, Muy Muy bien. bien. ya está. Felicitaciones. Este, y Deleuze es un filósofo, el filósofo de las líneas de fuga, el rizoma. De hecho, Ujú. Claro, hay una tesis de maestría o un paper que relaciona el rizoma de Deleuze con el alange de Lacan, que es la multiplicidad. Pero todo más allá de estas cuestiones que entran en debates más bien del psicoanálisis de Lacan con su época, además con el mayo del 68, el 72 con Antiedipo, hay una cuestión que tiene que ver con las formalizaciones de Lacan, y es dónde está el uno, y en el discurso del amo, cuando claro, si hablamos de Lazo, en los discursos. El uno está ahí. A ver, la equivocidad, lo múltiple, en los discursos está supuesto, está implícito, ¿no? La equivocidad, lo múltiple. Pero sí en la Lange, que es del seminario de 19, ahí arranca con la Lange, y en el 20 la formaliza con los múltiples del seminario 20, ahí tenemos la multiplicidad formalizada por Lacan, Ujú. después de la crítica de Deleuze. Bueno, eh, me- yo considero esta lectura que hace Lacan en el 23, de que la Lange fue creada por las mujeres, le atribuyo es un atributo femenino para el alange, que es múltiple. De ahí me agarro para pensar lo múltiple y lo femenino, muy bien. versus el discurso del amo comandado por un S1, que es Exacto. también, uno puede pensar el discurso del amo como la formalización de psicología de las masas, el líder de psicología de las masas. Claro, eso va a querer decir. La primera Sí. identificación es al padre, cómo es psicología de las masas de Freud, dice Lacan en el 2017. Así que bueno, ahí tengo toda una argumentación lacaniana, lacaniana,
que llevó al arte. Ella Bien. lo ha hecho Badiou, no es que yo inventé eso, ¿no? Y hay otros autores de la filosofía del arte que han incursionado en Lacan. Por lo general, literatura se refiere, o sea, recurren más en literatura al Lacan de, de función en campo de la palabra, al de los años 50, ¿no? Mm, Al de Saussure, al saussuriano. Pero eh, si uno entra por el debate de lo uno y lo múltiple del seminario 19, estas menciones de Lacan, que, que hacen en marzo del 72, contemporáneo de la aparición de Antiedipo, cuando recupera, que es un modo de tratar a Antiedipo como un debate ya viejo. O sea, Ujú, claro. bueno, ni lo nombra, sabemos que Lacan no nombra Antiedipo, pero habla, creo que el 3 de marzo, el 4 de marzo del 72, habla en su clase del Parménides de Platón. Qué antigüedad, dice. ¿No? Es un debate Mm, antiguo, el uno y lo múltiple. Pero es interesante porque llevado al arte, llevado al personaje colectivo, el personaje colectivo es lo múltiple. claro, claro. mm, Bien. Y acá tiene la fuerza de hacer justicia, ¿no? Y Claro. creo que Fuente Ovejuna es una obra que cada vez me gusta más, cada vez la amo más porque me viene súper bien también para la lógica de mi investigación. Pero acá me encontré en Baco Polaco con que, aunque no es la voluntad del pueblo, es más bien Mm, la turba borracha, pero eso claro. aparece en Bacantes. Son las ujú, ménades que la imagen es maravillosa. Como ujú. palomas van a buscar a la víctima, a justiciarlo, digamos, al traidor. Así que bueno, ahí son todas mujeres, digamos, ahí es Claro, más sí, sí, sí. literal. Muy bueno. Vamos a abrir un poquito a ver si quieren comentar alguna otra cosa. Como Lo las que madres de las quieran. plazas, ¿no? Como las madres de la plaza, como las Claro, abuelas, Tal cual. mujeres, claro. Un colectivo de mujeres que hace colectivo de justicia mujeres. y de justicia. Bueno, abrimos. ¿Quieren, alguna quiere comentar alguna cosa? Si vieron la obra, si les gustó, qué les parecen estas lecturas. Yo no veo no veo a a todos los participantes, pero bueno. Acá me pregunta una colega que iba a estar, que no pudo estar a tiempo acá, si va a estar, se va a grabar va a estar en YouTube o algo. Ah, sí, sí. Sí, se está Ah, grabando. buenísimo, Se está grabando, después la buenísimo, subimos. Les avisamos. excelente. Eh, Elena, yo quería decirte que justamente la versión de Nietzsche de Deleuze, las clases que da Deleuze sobre Nietzsche, hacen hincapié en esta reivindicación de lo colectivo. Claro. Bueno, Antiedipo, digamos, esta cuestión de lo colectivo, aunque ya está esbozado en su filosofía individual, digamos, que fue diferencia y repetición, lógica del sentido, y todo lo que Mm, trabajó antes de Guattari, el que lo lleva a la política, porque sí se dice, Deleuze era aristocrático hasta que conoce a Guattari, ¿no? Y se ujú, pone a hablar de capitalismo, esas cosas de la política. Pero, digamos, sigue siendo Deleuze el mayoritario en cuanto a conceptos, porque los renombra, pero son los mismos que usaba solo, claro, en sí, su sí. mayoría. No las máquinas deseantes que son guattarianas, pero en realidad la filosofía, que es la filosofía, todos esos libros que ha escrito, Mil Mesetas, Bien mesetas, bien mesetas. y tiene una lectura Las de clases, psicoanálisis muy buena. claro, las clases sobre Spinoza, el primer Claro, demócrata, las clases sobre Nietzsche, donde claro, justamente tomando como eje la genealogía de la moral opone al poder, ¿no? Lo claro. colectivo. Sí, hermoso. Cambiando un poco De todas maneras, ah, no, Lacan no, nos recuerda que quería hay después uno, preguntarte otra cosa. hay uno. Lacan nos recuerda, hay uno. Claro, Sí, sí, claro, Todo muy bien con la multitud, con la esquizofrenia, pero hay tal uno cual. que insiste en las sí, sí, claro. neurosis. Hay Sí, iteración del uno. Sí, claro. tal cual. Sí, también es interesante. No, vos en un momento te preguntás esto de la cuestión política y por qué Penteos cordobés, ¿no?
Yo en Sí. realidad, no sé, es lo que yo había escuchado de Mauricio Cartún, que en realidad él, bueno, primero escribe la obra, pero después como tiene como 8 meses de ensayo, esa obra se va nutriendo, bueno, de versiones, de participación de los actores, ¿no? Va cambiando, no es una obra escrita de una vez y para siempre, sino que el ensayo se va puliendo, va cambiando. Y en realidad el actor que hace de Penteo, que es un chico, bueno, los que la vieron, muy, muy buen mozo, como que era muy difícil Eh, hacerlo malo, le pone una prótesis, parece. Está todo el tiempo actuando con una prótesis en la boca que lo afea, ¿no? Y en realidad este tema de que es cordobés es que en un momento parece que, no me acuerdo cómo se llama el actor Nahuel, no me acuerdo el apellido, porque bueno, sí, son todos actores egresados de la EMAD, eh, él le cuenta a Cartoon que le sale muy bien la tonada portuguesa, qué sé yo. ah, Bueno, a ver, dice, ¿cómo es? A ver, hablanos. típico de cartón. Entonces, claro, le empieza a hablar en cordobés y dice, ah, no, pero está buenísimo, Penteos cordobés. Entonces parece esta cosa, como que la obra está ambientada supuestamente en la Pampa, bueno, en la Pampa Argentina. Claro. Penteo tiene este acento cordobés, que en realidad surgió así. Es accidental, es jugando, porque el cartoon dice, cuando yo ensayo las obras, le pido este, a los actores que me digan a ver, perdón por lo que voy a decir, pero decir, qué boludeces saben hacer, Ujú, a qué juegan, qué habilidades tontas tienen, a ver si las puedo meter ujú, en la obra, ¿no? ujú, Eso es típico, le pasó con Maika Migorena, con Oski Guzmán un montón, porque Oski Guzmán es muy bailarín, muy... Entonces, eso lo contaba siempre en el curso. Pero ¿qué ocurre? Si uno hace la lectura política, vieron que uno empieza a analizar y ve los colores de las provincias, los colores partidarios de las provincias, Córdoba no es de izquierda ujú. hoy, o no lo ha sido Hoy últimamente, digamos. casi ninguna, pero Uno va a la ciudad de Córdoba, bueno, tiene una tradición radical de aquellos, ¿no? tal cual. Conservador, Pero claro. ahora se tiñe de otros colores, digamos. ¿Eh? Entonces uno podría hacer una lectura, no digo que sea deliberada desde un inicio, pero Seguro. Perfecto. Bueno, pero coincide. Sí, el sí. cordobazo, ¿y qué del Cla- cordobazo, chicas? Ah, ¿Qué pasó? eso, Iba a ¿qué decir eso, ¿qué pasa? pasó? Se tiñó Bueno, de eso es varios colores. lo Bueno, es un colectivo también de la obra, ¿no? colectivo de colores es Córdoba, sí. Ajá. ¿Puedo hacer un comentario que nada que Dale, ver? dale, dale, sí, sí. Bueno, quería, primero les agradezco mucho porque no la conocía la pieza, que me encantó todo lo que están comentando, pero quería hacer una disquisición, ya que está Esther, de todo el tema de las polacas que traían para prostituir a la Argentina y la diferencia entre el carnaval y el Purim. El Dale. carnaval Ah, qué interesante. es una disposición de la iglesia. Es un momento donde la iglesia impone que todo vale. Para no perder a los feligreses, es un momento que los curas contaban que sacaban los penes y todo, y era todo un momento, un día de joda. En cambio, el Purim quiere decir suertes. Así como tiraron a la suerte el tema de Cristo, acá se tiró a la suerte el día que iban a matar a todos los judíos. En Persia, fíjense qué casualidad que ahora estamos de nuevo con Irán. Y entonces la reina Esther, que también era judía, pero el rey no lo sabía, decidieron que en vez de matarla a ella, iban a matar al Teseo de ese momento, que se llamaba Amán, que odiaba a todos los judíos y cambia la suerte. Como que creo que esto de toda la cuestión de las leyendas griegas, de las historias, de los mitos, que cambia la suerte. Al que iban a comer es comido, y acá pasa lo mismo, como que hay un cambio de suertes, ¿no? Quería Ujú. comentar eso. Qué Bien, lindo. interesante. Gracias, Eduardo. No, por favor. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa?
Sí, la obra efectivamente es sincrética, ¿no? Es múltiple, también la multiplicidad está en este sentido. Me parece que este tema de lo múltiple también se ve en la multiplicidad de cosas que sintetiza la obra, ¿no? Porque también la década del 30, la cuestión de la música, Paul Whitman, no sé si dice Whitman o Whiteman, que es la música de la obra, el carnaval, el Purim, lo gauchesco, ¿no? Esta mezcla, a Mauricio Cartún le encanta y lo hace muy bien. Incluso, a ver, pensaba también toda esta cosa que vos decías de jerga, ¿no? Hay un montón de palabras que creo que inventa, que ni siquiera existen, muchas Sí. palabras neológicas que no se entiende, pero se comprende, ¿no? Una gran Eh, dramaturga de jerga fue Nini Marshall. La obra de Nini claro, Marshall fue estudiada en la Universidad de La Plata por lingüistas, porque ella creaba sus personajes efectivamente con la jerga, que era el italiano o el español o, digamos, los neologismos de los inmigrantes, las trabajadoras, que Nini Marshall inventaba, personajes inventados por Nini, de su observación de lo cotidiano. Y de lo que decía Eduardo, quien tiene una saga de obras de teatro, no sé si son dos o tres, sobre la prostitución y las polacas, es Patricia Suárez. Se llama Las Polacas, tiene obras de teatro que hablan de la prostitución de las polacas. Yo tengo acá el libro creo que es de Losada, salió. No sé cuántas obras tendrá publicadas Patricia Suárez, no sé más. Es como la César Aira del teatro. Tiene como 100 obras. No sé, Patricia es impresionante. Es súper productiva como dramaturga. Em, el Elena, teatro de jerga, perdón, no, sí. no. No, no, no. No, no, sí, sí. dale. No, que cuando vos hablaste de Nini Marshall, a mí el personaje de Sarita me pareció que tenía algo, ¿no? De Nini Marshall en cómo se Sí, movía, en cómo lo decía, en su dicción. Y sí. otra cosa que había comentado Claudia también es este juego con las palabras, ¿no? Este oh Dios, oh Dios, que Ágave le Claro. aclara, ¿no? Tu padre no dijo oh Dios, dijo oh Dios, que está la cuestión de la vitrola, ¿no? Las dos trolas, bueno, no, si bien no lo eran, pero hay algo también, un juego ahí, porque es lo que también se difunde a través de la música, ¿no? Ellas aparentemente no ejercían la prostitución, la polaca, la madre sí, pero a través de esa vitrola, digamos, se convocaba, ¿no? Bueno, justamente a las bacanales, en este caso en el carnaval cordobés. No, nada de eso, perdón que te interrumpí, pero justo lo de No, Nicky por Jam, favor. La vitrola es una. ¿Vieron que Cartoon colecciona fotos antiguas? Va a buscar fotos, Es busca fotos, cartunero, porque la foto también es. ¿Eh? es cartunero. Claro. Tal cual. Y colecciona fotos antiguas, va a buscar, ¿vieron a las ferias de pulgas para buscar fotos viejas porque surgen historias y va publicado mucho en Facebook sobre eso. Y la vitrola es un objeto del que he hablado mucho en el curso que yo tuve con él en 2019 y que también publica en su Facebook. Es como una historia del arte, del teatro, del espectáculo argentino, es como un historiador también, ¿no? Del teatro y del espectáculo. Y la vitrola es un objeto preciado de él, antes de que yo, hace unos años ya. Pero sí, todo el equívoco al que se presta el juego con el lenguaje y el chiste. Vieron que Claro, el chiste en Freud tiene que ver con esto, ¿no? Con la equivocidad. Claro. así es. Es una obra muy linda esta para ver, y creo que la tesis yo les recomiendo mucho la tesis de Bettina, que se las puedo hacer llegar por Claudia, que está en la web, como les decía, es muy interesante para leer la obra de Cartoon hasta Terrenal Inclusive, que habla de la, de la anarquía, ¿no? Este, es muy interesante para pensarlo en clave política, Cartoon. Dale, después mándanos. Eh, El otro objeto también que aparece es el shofar. Un ¿Qué? shofar, un shofar impuro, dice Cartoon, porque es un Claro, shofar de cuerno de vaca.
no es el shofar del cuerno de carnero, ¿no? Bueno, Que vieron que Dionisio lo toca en algunos momentos de la obra, ¿no? sí, pensando eso, también uno puede pensar cómo el cartoon extrae de, digamos, de otro lado y lo pone en La Pampa, en Córdoba o en donde fuera dentro del país, estos elementos que de repente son europeos o de ciertos lugares que no accedemos tanto. Y pensaba, como había retomado Eduardo, esta cuestión del carnaval, del Purim, de las polacas, que en la época del 30 estuvo la Mittal, que era justamente cómo traían a prostituirse a estas mujeres polacas a la Argentina y a varios países de Sudamérica, en verdad, y que eso también Los es como una profesionales están referencia de la hablando. época. No sé quién habló, ahí me No, perdí. no, Bueno, como que también la obra hace algún tipo de referencia a esto, ¿no? Porque supuestamente eran mujeres que necesitaban trabajo y que son traídas acá específicamente para ser prostituidas, y eran polacas verdaderamente, bueno, haciendo referencia a estas cuestiones de la obra. Nada, quería como comentar ese detalle más que es parte de esta multiplicidad, como decís, Elena, de cosas y de unos que se van disgregando de alguna manera, o esto femenino que va apareciendo en la obra en muchos momentos, me parece. Bien. bien. Las máscaras son un elemento hermoso también, Eso, ¿no? las máscaras. La madre Ágave Tiresias con esa máscara cuando aparece, es Sí, maravilloso, son Tiresias de carnaval, ¿no? Eh, Cómo el carnaval satiriza, ¿no? La tragedia también. claro. Este, es una joyita. Para los que hemos visto, para entrar a Cartoon por esta obra, para que lo que ven, quienes venimos siguiéndolo, eh, creo que es una joyita Baco Polaco. Y sobre todo porque esta alianza con la EMAD, este efecto EMAD, con lo que él ha enseñado en la EMAD y con lo que implicó en el EMAD y sigue implicando en la historia del EMAD Cartoon, es como un acontecimiento, es feliz, digamos, que él pueda hacer una obra con egresados del EMAD. Es muy bonito Tal también cual, como tal cual. circunstancia, ¿no? Así es. Bueno, ahora creo que van de gira, creo que se van a España, después vuelven no me acuerdo el orden, pero al teatro el que está en Mataderos, el que es del circuito también del Teatro del San Martín, creo que también van a Sí, estar en la Mil Cabanellas. Tienen, bueno, va y viene sí. la obra ahora, a partir de ahora, no se la pierdan si no la han visto, porque realmente sí es una joya. Y el hecho de tener el libro, la verdad que es un plus para Sí, el cartoon. porque está la Hay una entrevista que le entrevista hace buenísima, Dubati, sí, Patti, está es muy bueno, completo, el libro te muy da completo. una entidad, una lectura muy interesante de la De obra. hecho, bueno, muchas de las cosas que dije en mi trabajo, por supuesto que están tomadas de ahí, de la propia pala de cartoon y de debate. Así que bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, yo agradecer porque realmente ha sido una reunión donde descubrí cosas de la obra que la vi, coincido en todo lo que se dijo, riquísima, una joyita, donde hay tantas aristas para pensar desde el teatro, desde la política, desde el psicoanálisis. Me parece que es, bueno, muy, muy interesante, así que agradezco a todos los que aportaron. Gracias, Silvia. ¿Alguien más? Bueno, por Yo supuesto puedo decir agradecemos mucho. algo Sí, dale, para Eduardo, terminar. perdón. Bueno, Dale. quiero agradecerles mucho, me ha servido mucho todo este material. Y de paso, ¿puedo pasar un chivo? Sí, cómo no. ¿Vale? Bueno, el 9 de mayo estrenamos El rinoceronte de Ionesco en Andamio 90. Así que los Perfecto. invitamos a todos, que también es una obra muy polémica, que tiene mucho de máscara
y de toda la cuestión del discurso del amor muy fuerte, ¿no? Así que bueno, les agradezco. Buenísimo. Sí, vamos a abrir Buenísimo. próximamente en el Instagram algún espacio para difundir obras de Gracias, teatro, sobre todo independientes. Ahí muy está. Lo amables. tenemos en cuenta. Bueno, les agradecemos mucho, agradezco muchísimo a Elena su disposición, su lectura Ah, siempre es Sí, un gusto, para mí es un placer. Aparte, como ya dije, es como muchísimas un gracias. maestro, tan y bueno, felizmente me contestó ayer, así que les pude traer el... buenísima, sí. Genial. Bueno, 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 a ver, los esperamos. los esperamos, sí, Dale. el 27 de abril, a la 1, que vamos a trabajar la obra Le Frigo de Copy, que interpretó, ahora ya no Manu está en cartel, pero la interpretó Manu, Fanego. sí, Paneo. Manu Fanego, dirigida por Tatiana. Bueno, no me acuerdo ahora en este momento el apellido. Van a estar con nosotros el productor y la directora en la conversación, en la clase. Así que bueno, y vamos a trabajar la tragedia trans como signo de interrogación. Hay tragedia, la trans, que es tragedia, se trata un poco más de la tragedia actual, ¿no? Así que bueno, los esperamos el 27 de abril, en 15 días. Bien. Bueno. Bueno, Aplausos gigantes. gracias y cualquier Excelente. cosa, si no les llega el material, escríbanos y se los hacemos llegar. Claro, Bueno, Bien. así es. Muchas Excelente. gracias, Bueno, Elena. Gracias. no, gracias.